dices ser quien eres, y lo que ellos no se imaginaban es que pudiese Jesús mismo, leyendo de que el tiempo se había cumplido, que hablase de que muchas cosas que Dios quería para Israel se daba antes con los extranjeros que con Israel mismo. Y se pone el ejemplo de las personas que hemos citado antes y que vamos a comentar en un momento. De alguna forma podemos decir que se maravillaban de lo que Jesús hacía en otros lugares y de las promesas de la palabra de Dios, pero por otro lado lo rechazaban. En Mateo, es uno de los evangelios sinópticos o paralelos al de Lucas, hablando de esto, dice, y llegó a su propia tierra, hablando de Jesús, dice que llegó a su propia tierra donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. Y la gente admirada, decía, ¿dónde aprendió todo lo que sabe? Lo habían visto desde niño crecer, porque era de Nazaret. ¿Y cómo sabe todo esto? ¿Cómo está leyendo en el libro de Isaías? ¿Y cómo dice que el tiempo se ha cumplido? ¿Cómo puede, dice, hacer esos milagros? Dice en el capítulo 13, versículo 54 de Mateo. Y el 58 dice, y no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente, ¿qué? No tenía fe en él. ¿Y por qué no tenía fe en él? Porque preferían seguir el método de la cuenta de la vieja. Lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros decidimos, nuestra tierra, yo. ¿Y cuál es nuestra dependencia de Dios? Para muchos, la fe está supeditada precisamente a la cuenta de la vieja. Hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero no son capaces de dar un paso si no es para conseguir un interés personal o dependiendo de algo que ya tienen. El caso de Elías, que es el que pone Jesús de manifiesto en aquella sinagoga. Elías llevaría 3 años pasando hambre, pasando necesidad. Y tuvo que ir a un pueblo que no era el pueblo de Israel, que no era el pueblo del norte ni del sur, ni Judá, ni Samaria, sino que tuvo que ir a Sidón. Y Elías podía haberse planteado, ¿y yo qué hago en Sidón? Sidón era una tierra de idolatría, una tierra donde había baales, una tierra que aquí va y allí un profeta. ¿Qué le iba a enseñar el Señor allí? Si estaba pasando hambre en su tierra, allí ¿quién le iba a ayudar? Pero muchas veces las cosas que Dios nos pide están ajenas de nuestros propios recursos. Y tenemos que asumirlas por fe. Sidón es una ciudad de las más importantes que hay ahora en el Líbano. Fue reconocida en muchos aspectos. Dicen que incluso se cree que allí se inventó el vidrio por la industria que tuvieron. En España hace poco estuvimos Emi y yo visitando Cádiz, estuvimos en la serranía de Cádiz, en un pueblo que se llama Medina Sidonia. Y precisamente se llama Sidonia, tiene mucha influencia árabe, de ahí lo de Medina, que en árabe es ciudad de Sidonia, porque en aquella tierra habitaron los fenicios de Sidón. En Sidón no hay mucha arqueología, no se sabe mucho lo que se vivió en aquel tiempo, se han perdido cosas que se hallaron también. Voy a explicar y vamos a ver ahora eso, que tampoco viene tanto al cuento para poder intentar explicar cómo era esta tierra. Pero sí es verdad que ese pueblo influyó en muchas partes del mundo.
llegó a España mismo. Pero incluso en el Nuevo Testamento se habla bastante de Sidón, de personas que fueron allí tocadas por Jesús, no en Sidón, aunque por allí también pasó Jesús y el apóstol Pablo. Pero ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Elías? ¿Qué hacían estas personas en una tierra extranjera? ¿Qué ayuda iban a recibir? A veces Dios nos tiene que llevarnos desde la burbuja de nuestros propios recursos y ponernos en un lugar donde sí o sí tendremos que depender de Él. Y Dios le llevó no solamente a Sidón, sino a encontrarse con una viuda. ¿Qué le podía hacer una viuda extranjera además? Seguramente sería la persona que menos alimentos tenía en Sidón. Una tierra con bastantes posibilidades, aunque fuese pagana. Pero una viuda, además, y con un hijo que se estaba muriendo de hambre, y me llevas a mí, ¿para qué? Voy a pedir a varias hermanas que pasen aquí delante. Y vamos a ir leyendo unos pasajes que nos ayudan un poco a entrar en contexto de lo que estaba ocurriendo. Voy a pedir, pasar a las tres hermanas con las que he hablado, pasar aquí delante. Killing va a leer primero, vente aquí a mi lado. Después Heidi y después Elisa, que se toma más tiempo para mí, más tranquila. A ver si a quedar aquí un poquito de pie, que no pasa nada que esté un poquito levantadas, ¿verdad? Yo estoy más tiempo, así que... Pero es aquí un poquito más cerca, no... Que se me pega algo bueno. Vamos a leer primero en Primera de Reyes, capítulo 17, 12 al 14, para ver qué estaba pasando con Elías. ¿Quién? Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Elías le respondió: no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho. Pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz después otras para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Muy bien, gracias. ¿Puedes esperarte un momento? Fijaros, lo que ocurre aquí es tremendo. La viuda no entendía, pero Dios había dicho y confiaban que iba a haber suficiente. Luego vamos a comentar algo más de esto, simplemente con un poco de harina, con algo de aceite, que en realidad no había ni para el sustento de la viuda ni de su hijo. Pensaban que iban a tomar algo, iban a morir y ya está, como hemos escuchado. Pero caramba, Elías dice: prepárame una torta a mí. Y aquella mujer de Sarepta de Sidón, digo, vamos a ver, por lo menos primero para mí, para mi hijo, o para mi hijo y para mí, pero para ti, ¿quién eres tú? Ahí estaban todos chocando con sus propios recursos. Pero Dios toma su lugar y su presencia se hace muy notoria. Y prepara esa torta para el profeta. Y hay luego para su hijo y para ella. Y no cesaría. Eso creó algo muy importante que luego vamos a mencionar. Pero Jesús está hablando en la sinagoga y aquellos no querían entender. Seguían con sus propios recursos.
Nosotros somos lo importantes, estamos aquí en esta escuela rabínica, podemos decir, estamos aquí en esta iglesia y somos tan buenos creyentes y sabemos hacer tan bien las cosas. Jesús dice, mira, en Israel hay muchos leprosos. Sin embargo, con todos los leprosos que había en tiempo de Elías, ninguno fue sanado. Pues si es el pueblo, era el pueblo de Dios que estaba allí, ¿cómo que no fue sanado? No, solamente uno, que era extranjero, que era sirio y que nada tenía que ver con el pueblo de Dios. Querían matar a Jesús, como muchas personas rechazan a aquellos que hablan de que hay que confiar en Dios. ¿Qué es lo que pasó con Naamán el sirio? ¿Qué ocurrió en ese momento? Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 5, 1 al 8. Segunda de Reyes 5, 1 al 8. ¿Heidi? Eliseo sana a Naamán. Naamán, comandante del ejército del rey Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. En cierta ocasión, los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día, la muchacha dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad de la piel. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Aram le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 10 talentos de plata, 6.000 ciclos de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llegó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte? Para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma. Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió un mensaje. ¿Por qué está usted tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos, y sus carros, se fue a la casa de Eliseo y se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo envió a un mensajero que les... Ay, perdón, me estoy pasando. Gracias. Muy bien, podemos leer todo el capítulo para ver toda la historia que nos dice mucho más. Pero aquí vemos efectivamente otra situación que para aquellos que estaban en la sinagoga era extraña. Y era extraño que Jesús lo expusiera para hacer ver cómo le rechazaban porque era profeta en su propia tierra. Y lo que él quería hacer era necesario que se pudiera recibir por fe, no por lo que ellos consideraban que era. Y ponen el ejemplo de Eliseo con Naamán. ¿Y qué es lo que pasó con Naamán? Y que no pudiese ocurrir con alguien de Israel que entendían que había un profeta y que había un Dios que era poderoso. Pues que Naamán buscó poner su confianza en aquel Dios o en aquel profeta que tenía ese Dios que podía ayudarle. Y es muy curioso lo que allí ocurre, porque lo que allí ocurre de nuevo es una confrontación con esos recursos de lo que yo tengo. Porque a Naamán ni siquiera le fue a recibir el profeta o el rey, sino un siervo. ¿Recordáis cómo se llamaba? Gezi. Una persona que no tenía, digamos,
valor social porque era un siervo, bueno, está bien. Pero es que le dice, mira, para que seas sanado, tienes que zambullirte 7 veces en este río, en el río Jordán. Y Naamán dice, es que no hay río, para eso he venido yo aquí. Es que yo no tengo un río que incluso es mejor que el Jordán en Siria para zambullirme 7 o 20. Pero es que Dios no te está diciendo que hagas las cosas como tú quieres. Es que Dios no está diciendo que hagas las cosas conforme a los recursos que tú tienes. Es que Dios te está diciendo que hagas las cosas como Él quiere, con los recursos que Él tiene, y para glorificarte a ti también en el sentido de tomarte y sanarte y darte todo lo necesario. Pero para ello es importante confiar en Dios. De hecho, Giezi tampoco entendía y estaba trabajando con Eliseo. Este general sirio, Naamán, poderoso, que viene con tantos tesoros para... ¡Cógelos! Pero se te ha ido la pinza. ¿Cómo vas a dejar todo esto? ¿Tú sabes lo bien que me viene a mí? Comparte un poco conmigo. ¿Y qué le pasó a Giezi? Fue en busca cuando ya se marchaba Naamán después de haber sido sanado y quiso que le diera a él el tesoro, diciendo, oye, que me manda el profeta, dame el tesoro que sí que nos viene bien. Y lo que se llevó, ¿sabéis qué fue? La lepra de Naamán con él. Así hay muchas personas, y a veces tristemente creyentes, que se convierten en leprosos, que enferman, porque se quedan anquilosados en su avaricia, en su egoísmo y en todo aquello que Dios rechaza y que no tiene nada que ver con el llamamiento que Él nos hace. Lo material no es lo esencial en la fe. Para seguir a Jesús tenemos que confiar en Él y lo material no es lo esencial. Y eso hay personas que siguen sin entenderlo. Es verdad que tenemos que seguir unas pautas, que tenemos que proyectar y caminar conforme a lo que entendemos que Dios nos da y administrarlo bien. Por eso el Evangelio también nos dice y nos habla de esa persona que va a edificar una torre y mira primero los gastos. Pues no vamos, mira, vamos a edificar una torre. ¿Pero con qué? ¿Cuáles son los materiales? No, Dios no lo va a dar. ¿Vale? ¿Pero Dios lo quiere? ¿Estamos todos de acuerdo a confiar en Dios? ¿O Dios no lo va a dar, luego tú te vas por allá confiando en tus recursos y sin poner nada delante de Dios? O así como el rey que va a la guerra, dice Lucas en el capítulo 14. Él pondera la situación y cuando va a la batalla, mira cuántos soldados hay en el enemigo y cuántos lleva a ellos. Y es verdad que eso es importante tenerlo en cuenta. Pero cuando el rey es cristiano, cuando el que construye es cristiano, mirará en primer lugar si lo que se va a hacer está acorde con lo que Dios quiere. Si Dios va con ellos, para que no ocurra lo que ocurrió en Ai. ¿Os acordáis lo que ocurrió en Ai? En Ai todo el mundo salió diciendo, ¡ay! Vamos a ver lo que ocurrió en Ai. Vamos a leer en Josué 7, 1 al 5. Josué 7, 1 al 5. Pero los hijos... Sí, fíjate lo más que está bajito. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después José envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai.
Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Gracias, Elisa, gracias a las tres por guiarnos en estas lecturas bíblicas. Fijaros que en este caso vemos de nuevo a un pueblo. ¿Qué pasó con Enai? Pues hemos escuchado. Dijeron, bueno, son pocos, y ya hemos ganado batallas con muchos más. ¿Para qué vamos a ir tantos? Vamos a ir un puñado y ya está. Ah, que tú pensabas que las batallas anteriores las ganaste porque iban muchos. No te diste cuenta que las ganaste porque Dios estaba contigo. No es cuestión de cuántos van, es cuestión de si Dios va o no. Es cuestión de ver si Dios lo quiere o no. Y eso tiene que ver con vivir por fe. Y es que un cristiano tiene que vivir por fe. La fe conlleva todo aquello que es importante como recursos. Y la iglesia, por fe, tiene que estar dispuesta a compartir la torta de harina o la harina para hacer la torta y el aceite, sabiendo que Dios va a multiplicar. Y lo va a hacer para el profeta, lo va a hacer para la familia, lo va a hacer para que muchas otras personas puedan conocer a Cristo. Amén. Eso es vivir por fe. Y eso es algo que nos toca a todos. A mí, el primero. Tristemente, me ha tocado muchas veces también hablar con hermanos que sentían un llamamiento para servir al Señor en un área determinada, como pastores, como misioneros, y que pues como profesor pues lo estuve un tiempo pues en el seminario explicando un poco ciertas cosas. Y cuando hablábamos de los recursos, en algunos, gracias a Dios, y no muchos, pocos, notaba que estaban dispuestos a ir siempre y cuando tuvieran los recursos que ellos querían. No está bien, uno quiere tener los recursos necesarios. Pero cuidado cuando tú piensas que Dios te llama para algo y solamente vas a ir cuando tienes los recursos que tú quieres. Porque si Dios te llama, Dios te va a dar los recursos. Pero tú tienes que obedecer, independientemente de los recursos que ves en ese momento. Y eso es vivir por fe. Vivir por fe no es vivir a ciegas, es vivir en la convicción de que estoy pisando tierra firme, porque Dios está conmigo. Y la iglesia tiene que moverse en ese aspecto. Lo esencial no es lo material, lo esencial es la voluntad de Dios en mi vida. Lo demás viene por añadidura. Y la iglesia tenemos que aprender a vivir de esa forma. Recuerdo en ese sentido algunas personas que fueron llamadas para desarrollar un ministerio. Y dijeron que sí, pero le dijeron, mira, pero es que de momento no podemos pagar prácticamente nada. Ah, pues entonces no. Algunos dirán, bueno, pues, es que de algo tenía que comer, no, pero es que había otras fórmulas. No, pero el llamamiento depende de los recursos. No depende de los recursos. Insisto, que el ejemplo que ponía Jesús en Lucas, es verdad, uno tiene que calcular cuando va a hacer un edificio, si tiene suficiente para los gastos. Pero uno tiene que calcular con lo que Dios le está diciendo y en esa convicción entender que habrá para los gastos. Porque si no, seremos como el asalariado del que nos dice la Biblia. No sé si os acordáis del asalariado del que nos habla la Biblia. Aquel pastor que es asalariado, que está dispuesto a cuidar de las ovejas siempre y cuando tenga su salario. Pero si no lo tiene, coge y se va a dejar a las ovejas que se mueran. ¿Eso es vivir por fe? No. Y tenemos que vivir por fe. Pero eso implica también ponernos delante de Dios. No es
una fe vacía, sino una fe que nos lleva a poner lo que tenemos y somos delante de Dios. Y Dios no falla. Dios no falla. La fe mueve montañas. ¿Lo creemos? ¿Y cómo tiene que ser esa fe? Que haya algo. Que haya algo. Porque si hay un poco de fe y esa fe me mueve, la cosa es que me mueva. Y si me mueve a dar esos pasos porque Dios me está pidiendo, Moisés, ve a tal sitio, Señor, pero ¿cree en mí? Creo. Me voy con el palo, no entiendo qué va a pasar cuando esté ahí, pero creo. Y Dios le da todos los recursos. Señor, un mar rojo, ¿cómo voy a pasarlo? Pasa. ¿Pero cómo? Pasa. Momento a momento vas a descubrir que Dios es el Dios de los recursos. Y la iglesia tiene que vivir en ese proyecto. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Lo creemos de verdad? ¿Lo creemos de verdad? ¿Sabéis cuándo no es posible agradar a Dios? Y tú puedes venir a la iglesia o no venir a la iglesia, que es peor. Tú puedes diezmar o no diezmar, que es peor. Tú puedes alabar al Señor con ganas o no alabarle. Pero hay algo que dice la Escritura que sin eso no vas a agradar a Dios. Sin fe. Si tú no tienes fe, no le vas a agradar a Dios. Ya puedes cantar, ya puedes venir a la iglesia, ya puedes... Porque no estás dependiendo de Él. Estás incluyendo en tus, digamos, almacenes de recursos algo más. Y sigues con la cuenta de la vieja. Ahí Jesús en medio de la sinagoga con aquellos que estaban contando lo que sabía que día a día tenía que pasar. Y cuando Jesús dice ya se ha cumplido. Ya es el tiempo de salvación. Ya hay que salir de aquí y proclamar que es el tiempo de que los cojos anden, de que los ciegos vean, de que las personas reciban esa gracia de salvación. ¡Estás loco! No, es la fe que habíais entendido vosotros antes. No estáis aquí para encerraros en un edificio, sino para seguir la voluntad de Dios. Si un poco de fe puede mover montañas, la fe también podrá mover cualquier dificultad en tu vida y en mi vida. ¿Lo crees? Lo que tú estés viviendo, lo que tú estés pasando, cuando Jesús dice que la fe puede mover montañas, nos está hablando también de nuestra propia situación. Y como iglesia, podríamos decir, bueno, mira, nos gustaría ser, no sé, ¿cuántos hermanos nos gustaría tener ya creyentes en la iglesia? 100, que pocos. Gladys, por 100, nada más, pues, y he dicho el nombre y todo. 100 millones. 100 millones, eso, Diego. Ahí ya son 100 millones 100. Bueno, yo creo que deberíamos de aspirar a ser muchos y a tener un local propio dentro de poco tiempo y a asumir responsabilidades que podamos ver fruto y que disfrutemos viendo lo que Dios está haciendo, no porque eso me dé prestigio a mí o cualquier otra cosa que tenga que ver con mi propio interés, sino porque la gente sigue al Señor, porque el cielo empieza a llenarse. El otro día estábamos en el cementerio y Diego me decía, que a mí no me gusta ir al cementerio. Y decía, Diego, no me digas, ¿a quién le va a gustar ir al cementerio? Pero ¿cuántas personas van al cementerio pensando que ahí se termina todo? Queremos rescatar en el nombre de Jesús a muchas personas para Él. Queremos tener miles de personas que se convierten en una iglesia, en otra, en una red de iglesia por todo el mundo, que el cielo se llene. Queremos tener un local con todos los recursos también necesarios. Pero si queremos edificar una torre, decía Jesús, mira lo que cuesta. Bueno, tenemos a Dios con nosotros. ¿Qué cuesta? ¿Sabéis qué cuesta? ¿Sabéis lo que cuesta?
tener fe, dar pasos para ver lo que muchas personas que no tienen fe no ven, pero que en el nombre de Jesús podemos ver. Podemos ver 1,000, 2,000 o 3,000 personas entregándose al Señor. Podemos ver un local con todos los recursos necesarios para atender, para discipular. Podemos ver todo eso. Si queremos construir una gran torre, colaborando con Dios, si queremos edificar una torre de 9 plantas, ¿sabéis una cosa? Tenemos que empezar por la primera. Porque muchos dicen, vamos a tener tantas personas, vamos a llegar a tanto. Vamos a empezar a creer en Dios. Vamos a empezar a poner nuestra harina y nuestro aceite. Vamos a comenzar a depender de los recursos de Dios y no de los nuestros. Y vamos a ir dándonos cuenta de que Dios es real. Vamos a tener pasión por las almas que se pierden. Vamos a confiar en todo aquello que tiene que ver con una vida entregada a Él, de su iglesia, de cada uno de nosotros. Yo creo que es ver por fe toda la infraestructura, podemos decir, misionera que Dios está haciendo y decir, y ahí estoy yo, y ahí está la iglesia Maranata Málaga, y ahí estamos para poner nuestras vidas, sabiendo que Dios nos va a dar harina y aceite que no faltará para mi familia y que van a tomar de ese pan que es pan de vida. Esa es la fe que mueve montañas. La otra fe, los demonios también la tienen. Hay muchos que dicen creer en Dios. Los demonios creen en Dios, dice la Escritura, y tiemblan, porque sus vidas no dependen de Él. Es una fe que no tiene nada que ver. Las cuentas del Señor no son las cuentas de la vieja, son distintas. Podríamos poner muchos ejemplos, pero me gustaría mencionar algunos. Jesús enseñando a miles de personas y de pronto tienen hambre. ¿Qué ocurre ahí? 5,000 personas que necesitaban ser alimentadas. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Qué dicen? ¿Cómo van a dar de comer a 5,000 personas? ¿A qué catering contratamos en este momento que nos prepare para 5,000 personas? ¿De dónde sacamos el dinero para pagarlo? Poned vosotros, a ver, ¿qué tenéis? Porque Dios cuenta con lo que tenemos. Porque cuando lo ponemos delante de Dios estamos diciendo creemos. Porque hay muchas personas que dicen que creen, pero no ponen delante de Dios nada. Solamente aquello que piensan que va a repercutir en su propio beneficio. La cuenta de la vieja. Un niño, 5 panes, 2 peces. Ahora sí que cuadra. Jesús, vamos a alimentar a todos estos con 5 panes y 2 peces. Es decir, si en la sinagoga de Capernaum lo subieron al monte para tirarlo, hombre, los discípulos eran los discípulos, no iban a hacer eso, pero ¿cómo que vamos a alimentar a tantos con esto? ¿Cómo que las personas se van a multiplicar compartiendo el Evangelio? Vamos a ser 1,000 o 2,000 y vamos a tener esto y lo otro. Para eso, ¿vamos a seguir la cuenta de la vieja? No, Jesús no contaba así. Traed lo que tiene ese niño y vamos a dar gracias a Dios por ello. Y vamos a compartirlo con los demás. Dice la Escritura que hubo para todos y sobró. Y sobró. Pedro y Juan estaban en la puerta de la Hermosa y se encuentran con un leproso. Un cojo, otro tipo de lepra. No podía andar, no podía moverse, solamente podía pedir su mano, podía poner su mano para pedir limosna.
Los recursos de Pedro y Juan, ¿cuáles eran? Podían tocarse, es que no tenemos oro, no tenemos plata. Muchas veces nosotros como cristianos quizás tenemos que decir eso: no tenemos oro, no tenemos plata, pero en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Tenemos a Cristo en nuestras vidas, que es más que el oro, que es más que la plata, que es más que todos los recursos que tú puedas acumular a lo largo de tu historia. Esas son las cuentas de Dios. Eso es lo que hizo que las cosas cambiaran. Eso es lo que hizo que hubiese un gran avivamiento a partir de Elías, cuando entendió que pudo ser ayudado por una viuda de Sidón, porque pudo hablar de un Dios poderoso que se escapa de ese cajón que muchas veces algunos quieren meterlo para llevarlo donde cada uno crea mejor. No es esa la forma. Una viuda, otra viuda, que estaba acercándose al lugar donde se hacían las ofrendas en el templo. Dice la Escritura que estaba Jesús con los discípulos mirando, y ahí depositaban algunos. Le preguntó a ellos: ¿sabéis quién dio más? Aquella viuda. 2 blancas. No era nada, pero era todo su sustento. Es la que más dio. Ve como un grano de mostaza que Dios multiplica. Las cuentas de Jesús no son simplemente sumas, multiplicaciones o ecuaciones de diferentes grados. A veces algo mucho más complejo. Cuenta con pueblos que nosotros no contaríamos, con personas que aparecen por un lado y aparecen por otro, que ni siquiera conocemos. Las cuentas de Dios se nos escapan a nosotros, pero siempre van a dar lo que es necesario para cada uno. En definitiva, la cuenta de Dios tenía que ver con una ofrenda especial, y fue la ofrenda de Jesús. Porque todo lo que hemos contado de los profetas, lo que pasó en aquella sinagoga, todo apuntaba a Jesús. Jesús es nuestro gran recurso. También Cristo, dice la Escritura, fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en Maranata. Cristo viene ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Sí, la viuda de Sarepta pudo ver a su hijo sano y su prosperidad, que dependía de Dios. Sí, es verdad que cuando confiamos en Él, las cosas cambian. Jesús decía: hoy el tiempo se ha cumplido. Y estamos en ese tiempo, y es un tiempo de gracia. La gracia es una gran ofrenda de Dios. Una ofrenda de amor, una ofrenda que tiene en cuenta tus debilidades, tus problemas, tus capacidades. Y teniendo todo eso en cuenta, Dios te abraza, no solamente para decir que sigas adelante, sino para darte todo aquello que es necesario para que sigas adelante. Y Él va contigo y te coge de la mano. El tiempo se ha cumplido. Esa gracia solamente la puedes recibir por fe. No hay otra forma. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. No es por vosotros, no es por vuestras propias obras, sino por fe, para que Dios sea glorificado. Han pasado miles de años desde aquellos sucesos de Elías, de Eliseo, de Moisés, y Dios hizo patente que las cuentas con Él sí salen.
Ahora quisiera terminar. Y quisiera terminar llevándonos en oración a Dios, pensando en nuestra propia fe. Quizás no te salgan las cuentas. Estás contando, ¿cómo voy a hacer esto? Tanto tiempo es que no me salen las cuentas. Voy a echar números otra vez, y si multiplico, y si invierto aquí, y si hago lo otro, y si arreglo estos papeles, y si arreglo... Quizás tengas incógnitas que no sabes qué va a ocurrir. Pero solamente hay una cosa que es cierta. Y es que si tú pones todas esas dudas, inquietudes, incógnitas delante de Dios, frustraciones, en definitiva tu vida, no para ser simplemente un buen cristiano, sino para seguir a Cristo, para confiar en Él, para andar como Él quiere, te vas a dar cuenta que las cuentas salen, que van saliendo día a día, que Dios no te va a dejar solo ni un momento, que te va a llevar en medio de la situación que Él tiene preparada para ti de forma exclusiva, y te va a usar para que su nombre sea también exaltado, para que otros puedan conocerle, para que puedas hacer aquello para lo que Dios te ha creado. No te conviertas en una persona interesada, no te conviertas en un criado de otro, pensando que tiene mucho vas a ganar más, sea una empresa, sea una persona potente, sea una religión, sea lo que sea. Depende de Dios. Depende de Dios. Lo demás, Dios lo va a usar para darte siempre lo mejor. Y habrá momentos difíciles, pero Dios estará contigo y te fortalecerá y te sacará y seguirás adelante y nada faltará a tu familia. Señor, queremos pedirte que tú obres en medio de nosotros. Quizás nos llames para movernos de un sitio a otro. Quizás nos llames simplemente para cambiar nuestra dependencia, nuestra seguridad. Nos lleves a depender plenamente de ti. Y eso puede significar soltar algunas cuerdas que nos estaban atando a ciertas cosas que no entendemos, que nos cuesta. Pero Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda dar a entender que es tu gracia y que no hay otra forma de vivirla. Tú eres el creador, tú lo tienes todo, tú eres el dador de todo lo bueno, pero no vamos a recibir nada si no ponemos esa mano de fe extendida, esa vida extendida, donde estamos dispuestos a depender de ti. Y tú vas a formar familia, vas a formar hijos que te adoren, que disfruten en tu presencia, que tú uses para que este mundo pueda conocerte. Nos ponemos como iglesia delante de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a despejar todas las incógnitas, todas las dudas, todas las frustraciones, poniendo nuestra vida en tus manos y sabiendo que tú nos vas a dar siempre lo mejor. En Cristo Jesús. Amén.